¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Cuando llega esta fecha, los periodistas deportivos conmemoran su día, que también es el día del canillita. Y en realidad, cuando uno se detiene en la búsqueda de referencias que hayan arrancado en el periodismo deportivo, hay múltiples cantidad que han comenzado en esa especialidad
para transformarse después en opinólogos reconocidos. Se me ocurre uno en este momento, Bernardo de Neustadt, que más allá de que uno pueda o no coincidir con lo que Bernardo de Neustadt decía, era una notable pluma cuando escribía, y también, por supuesto, el talento y la capacidad profesional que tenía. El otro, Roberto Maidana. Roberto Maidana, por ejemplo, llegó a ser algo que yo nunca había visto en nadie. El día que fallece Mao Zedong, estábamos en un edificio donde yo trabajaba en Radio Argentina, él en Radio Belgrano, y le pregunté si podía subir a hablar de Mao. Estábamos a un piso de distancia. Me dice, sí, cómo no, voy y subo. Y habló media hora de Mao Zedong como si lo conociera de toda la vida y conociendo detalles de aquella revolución china. Y Neustadt, repito, más allá de lo que cada uno podría opinar, el talento que tenía escribiendo o como periodista pasa los límites de la coincidencia o no coincidencia. Bueno, los periodistas deportivos durante mucho tiempo han sido entonces el nacimiento de grandes plumas, de grandes opinólogos, de grandes críticos que ha tenido el periodismo argentino en general. Y cuando se conmemora este día, coincidiendo con el del Canillita, viene inmediatamente a la memoria aquellos tiempos donde la sociedad salía a buscar con su mirada al diariero, porque se escuchaba la palabra fóbal y carrera, y como no existía todavía la gimnasia que después las radios le dieron, se esperaban la sexta edición para ver cómo habían terminado los partidos de fútbol, por ejemplo, o cómo había terminado o quién había ganado en la última carrera de Palermo o de San Isidro. Todo esto fue, por supuesto, cambiando, todo esto fue trocando, y en el devenir de los tiempos, las referencias de muchos periodistas que arrancaron en el deporte y que pasaron a ser tremendamente importantes, escribiendo en televisión, en radio o donde se tuvieran que desempeñar. Saludamos a todos los colegas en general del periodismo deportivo, y también queremos recordar a un compañero nuestro de mucho tiempo, a Pedro Valdés, que durante mucho tiempo fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos y que siguió la obra del padre de Julio Ricardo, de López Pájaro, con la Escuela de Periodistas Deportivos, y mantuvieron el círculo de la mejor forma que pudieron, que hasta el día de hoy sigue vigente y nuclea a los que tienen esa especialidad socialmente, porque no es un hecho gremial, sino que es un hecho social. Bueno, los periodistas deportivos tienen, por sobre todas las cosas, una utilidad esencial para tratar de ubicarse en tiempo, en forma, en distancia, y es una mezcla permanente de la crónica del día con la proyección del futuro y con el recuerdo histórico de cada una de las jornadas. Eso, volcado después a la actividad general, suele ser muy interesante cuando se tiene voluntad de investigación. Es decir, cuando se averigua de qué se trata, cuando se va a la fuente, cuando se pregunta quién, cuándo, cómo, dónde o por qué, y se tiene la respuesta adecuada de esa información que va a permitir nutrir al vulgo, al pueblo, de la noticia que está esperando. La construcción de una noticia es nada más ni nada menos que la difusión de la trascendencia del hecho. Un hecho que ocurre en Mendoza no tiene a lo mejor importancia o resonancia en Buenos Aires, y un hecho que ocurre en Buenos Aires no siempre tiene importancia en una provincia argentina. Ahora, cuando el hecho es federal, lo publican en Mendoza, en San Juan, en el Chaco, en Resistencia, en Santa Cruz o donde fuera, en Catamarca, porque tiene esa trascendencia. Y también, por supuesto, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. La prensa del interior está generalmente preocupada y ocupada con la información que se produce en la capital y se repite en el interior. Y a veces diríamos lamentablemente, porque cuando uno entra en la prensa del interior ve que en tapa están las mismas noticias que se aparecen en capital, cuando a lo mejor para el Chaco que hay una huelga de subterráneos no tiene ninguna importancia, porque ellos no toman el subte. O por decirle de alguna otra forma, si hay un transporte en el ámbar que no funciona, no hace para nada al cordobés. Entonces, cuando vemos que el trabajo de informar
tiene que ver con el momento, con el tiempo, con la distancia, con el lugar. Y lo que puede ser importante para alguien aquí puede no ser muy importante en Jujuy, que tiene que ver con la proximidad, con de qué se trata la noticia y demás, hace que nos ubiquemos rápidamente en la construcción de la información. Y la noticia está construida cuando, repito, es la trascendencia del hecho. Y en el deporte se transforma todo el tiempo cosas que no son muy interesantes en noticia, porque claro, hay algo esencial. El deporte es resultadista. Y fíjense ustedes qué detalle. Si un narrador deportivo está en una radio cubriendo cualquier información deportiva de un partido, la persona, desde que salió la radio portátil, no la tiene que tener enchufada, sino que la puede llevar, o que tiene un celular ahora con la modernidad de los teléfonos y las aplicaciones, va escuchando, aunque le toquen el timbre, tienen que ir a abrir la puerta, porque no quiere perderse el detalle. Es decir, de seguir momento a momento. Hace muchos años, Fioravanti, que fue uno de los más trascendentes relatores que tuvo el fútbol, que además le agregaba palabras cultas y adjetivaciones, me dijo algo cuando en la Copa del Mundo este periodista era el redactor y Fioravanti era el comentarista de lujo que teníamos en ese tiempo y en ese momento para un partido que jugaba España en la cancha de Vélez en el Mundial 78. Me dice, ustedes son mejores que nosotros. Yo me quedé mirándolo y le dije, maestro, ¿por qué? Dice, porque nosotros no teníamos las portátiles que nos estaban controlando. Éramos del tiempo de la radio eléctrica y cuando la pelota entraba estábamos seguros quién la había metido, cómo había ocurrido y lo contábamos después. Ustedes, desde que salió la radio portátil, lo tienen que prever antes, tienen que prevenir, tienen que contar la sensación. Y ahí, entonces me surgió en aquel tiempo como narrador aquello de sensación de gol, porque cuando efectivamente el Gordo Muñoz decía peligro de gol, un día le dije, Gordo, ¿peligro para quién? ¿Para el que defiende, para el que ataca? No entiendo qué significa peligro. Es un goce que tiene la gente cuando hay un gol y es una tristeza el que la recibe. No entiendo cuando decís peligro de gol. Y me quedó mirando y me dice, bueno, es una sensación. Le digo, bueno, eso es lo que yo voy a usar, la sensación. La sensación era que una persona que estaba escuchando imaginara que la pelota podía convertirse y terminar en gol. Bueno, ¿por qué contamos esto? Porque hoy es el día del periodista deportivo en todas sus manifestaciones, en la radio, en la televisión, en los que escriben, y también es el día del canillita. Y es una síntesis de cómo fue cambiando todo, de aquel canillita que se esperaba los domingos a la noche para saber cómo había terminado determinado encuentro o partido, porque la sexta traía los resultados, a lo que después la radio hizo y modificó, y que aún con la televisión, la radio siguió mandando, porque la radio es lo que le permite a la persona ir a cualquier lugar llevándose el resultado en la oreja. No se puede llevar el aparato de televisión y es muy molesto tener que ir leyendo lo que se está publicando en una tablet o en un teléfono digital. Lo otro se lo están contando, simplemente hay que escucharlo. Bueno, todo esto que fue produciendo una determinada cantidad de especializaciones, tiene una escuela propia en el Círculo de Periodistas Deportivos, donde egresan todos los años chicas y muchachos que, no todos, pero una cantidad importante después trabaja. Y en definitiva, este día del periodista deportivo no es nada más ni nada menos que el ubicarnos en dos ejemplos simples que le puse de deportistas, en la opinión, periodistas deportivos, como Néustaro o Maidana, pero que fueron excelentes periodistas en el conocimiento, en la información que hacían. Repito, más allá de la opinión de lo que decían. Y bueno, de estas cosas que pasan todos los días, de esta situación, hace que uno, a medida que va pasando los años, vaya valorando los talentos y las capacidades. Hace mucho tiempo, en las transmisiones deportivas que hacíamos, teníamos a Pedro Valdés como uno de los comentaristas, el otro era Mario Truco,
y se nos ocurrió incorporar a Ulises Petit de Murat, que no tenía nada que ver con el fútbol, que era un escritor, que era un pensador, que era un filósofo, para que él hablara de fútbol y Valdés, que era un tipo muy culto, hablara de cultura. Las transmisiones de fútbol eran un vehículo, una excusa para agregar algo más, para mejorar un poco lo que el oyente estaba escuchando. Bueno, lamentablemente no hice lo que tenía que haber hecho como periodista. En una cena, después de una transmisión en Avellaneda, fuimos a cenar, una transmisión de noche, y la charla entre Valdés y Ulises Petit de Murat, si estuviese grabado ahora, sería una pieza de la literatura y de la cultura, porque abarcaron temas notables y fueron de un lado para el otro. Y no es que no tenía el elemento para hacerlo, me parecía que estábamos en el descanso de nuestro trabajo y cometí un error, no grabé. La misma cosa cuando en Madrid pudimos ver a Perón, tampoco llevé un elemento para grabar porque me pareció una falta de respeto y cometí otro error, no grabé. Por eso, cuando tenemos que hablarle a algún chico que empieza, pibe, siempre una lapicera, siempre un lápiz, siempre un papel, siempre un grabador dispuesto para no perderte nunca nada en el archivo, que es lo más importante a lo que hay que recurrir cuando el periodista quiere investigar y quiere crecer. Todo por un negocio, además. O sea, Intercargo es uno de los poquitos negocios en el aeropuerto que no tiene Urnequian. Todavía no. No, contra la situación que hubo ayer en Aeroparque de Intercargo, que además los denuncia por privación ilegal de la libertad personal, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos, en línea a lo que dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial, que los trató de terroristas y secuestradores. ¿Cómo van intentando imponer y normalizar un discurso absolutamente fuera de lugar, fuera de época y violento? Secuestradores, terroristas, le decían ayer. Sí. A los dirigentes gremiales y a los que participaban de asambleas, que son trabajadores. Claro. Está en el juzgado del hijo. Todo por un negocio, además. O sea, Intercargo es uno de los poquitos negocios en el aeropuerto que no tiene Urnequian. Entonces, es tan evidente desde que arrancó el gobierno que va por eso. O sea, Urnequian, su negocio es la tasa aeroportuaria y ahora quiere quedarse con la empresa que carga las cosas en los aviones. Cuando dan los datos de la pérdida, primero viste que ellos te juntan todo, ¿no? Viste que los últimos 100 años, los últimos 20 años, entonces en vez de decir el año pasado Aerolíneas dio ganancia, dicen los últimos 20 años dio, creo que dicen 6, 7 mil millones de pérdida. Lo que hubo es recapitalización. Es decir, como le entregaban la empresa fundida, entonces hubo que comprar aviones, hubo que hacer una inversión muy grande, y eso no se llama pérdida. Se llama pérdida. Mirá que yo voy a comprar una cámara y decir, ay, perdimos. No perdimos tanto, está ahí la cámara, mirá. Y tiene un valor. ¿Sí? Mentira que perdió. Está ahí. Están los aviones, hay 100 y pico de aviones. Es un negoción quedarse con aerolíneas. ¿Qué te parece? Y además, volviendo a lo absurdo, hace un tiempo entrevistábamos a Fernando Carvajal, ¿lo ubican? Carvajal era el juez que durante la pandemia quería dejar entrar gente a Formosa, ¿sí? Y rompió la barrera sanitaria, se ganó con eso un lugar como diputado y hoy es diputado nacional. Lo entrevistamos hace poco por este tema, porque ellos están de acuerdo con que el Estado pierda aerolíneas. Le digo, ¿usted qué aerolíneas vuelan a Formosa? Aerolíneas Argentina. ¿Vuela otra? Y no va a poder venir, diputado. Le queda lejos. Entonces, ¿cómo haces la cuenta? O sea, ¿da pérdida o no da pérdida cuando podés, por ejemplo, movilizar a un diputado para que venga a las sesiones y trabajar como diputado? Pero el transporte nunca puede ser considerado pérdida porque vos lo necesitas para el manejo de la economía. Eso es algo, es un aporte de la economía. Pasajeros también, hace logística. Ahora, vos decías, es un buen negocio. Transporta carga. Claro, sí se hace logística, es un país con las características de la Argentina. Pero vamos a lo nuestro. Es otra vez el presupuesto. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno no quiere tratar el presupuesto. El gobierno tiene un decreto de necesidad y urgencia, que es el 7023, que la Cámara de Diputados recién ahora está discutiendo a ver si se lo rechaza o no. Recién ahora la Cámara de Diputados, después que 134 diputados votaron el régimen incentivo a las grandes inversiones, que es un Estado africano, con perdón de los países africanos, dentro del propio Estado argentino, después que votaron esa barbaridad, esa entrega de
de nuestro patrimonio que le pertenece no a este gobierno, sino que le pertenece a todo el pueblo argentino y a generaciones de argentinos que están por venir, a los nietos de nuestros nietos. Después que hicieron semejante entrega a nuestro patrimonio, uno no tiene mucha esperanza que veten el decreto 7023. Diciendo el decreto 7023, el gobierno se encamina a no aprobar el presupuesto 2025, que de por sí era un desastre. Vamos a empezar por lo más importante. El presupuesto se viene después de la lucha contra el COVID en el 2020, donde hay que reconocer que el Estado, pero por los trabajadores del Estado, no todos los trabajadores del Estado, los trabajadores de salud y todos los trabajadores paralelos a la salud, lucharon a brazo partido contra el COVID y la Argentina fue un éxito ocultado por los medios, un éxito. Uno vio como países desarrollados no podían combatir el flagelo y acá se le dio una guerra sin cuartel y fue el Estado, porque los sanatorios privados, la clínica privada, derivaron a los pacientes al Estado. Fue básicamente el Estado el que enfrentó la lucha contra el COVID. Después del gasto presupuestario del 2020, que fue muy importante, volvió a ser un gasto presupuestario semejante a la gestión de los Kirchner, lo había reducido fuertemente Macri. Después ese presupuesto se intenta reducir en el 2021, en el 2022 y el 2023. Hoy el presupuesto en el 2024 es solamente el 15,3% del PBI. Recordemos que en la época de Kirchner era el doble, no era el doble, 32, 33, 34% del PBI. Hoy el presupuesto es solamente en el 2024 15,3% del PBI. Y para el 2025 querían reducirlo a 15,2% del PBI. Entonces, lo primero que estamos viendo es una fuerte reducción del gasto fiscal. El ejecutado, que es el último dato que tenemos, el resultado fiscal al 30 de septiembre del 2024 demuestra que el presupuesto es un 31% más bajo en el 2024 que en el 2023, que ya se venía reduciendo. Entonces acá tenemos una fuerte reducción del gasto público. Esa fuerte reducción del gasto público es sin ton ni ton. ¿Por qué? Porque hay hechos flagrantes de reducción que están demostrando lo que estamos diciendo. Si yo dijera, por ejemplo, a los oyentes que se reducen gastos, sobre todo las cosas que no he visto, hace 40 años trabajo en presupuesto. 40 años empecé con el radicalismo, hace 40 años, en 1984, estamos en 2024, hace más de 40 años, porque empecé en principio del 84. Bueno, mira, si yo dijera a la población que lo que se gasta en salud es solamente 1,73, lo que planifican gastar en el 2025, no muy distinto ahora, 1,73% del producto. En asistencia social, 1,11% del producto. En asistencia al trabajo, 0,31% del PBI. En vivienda y urbanismo, con el déficit habitacional que tenemos, 0,18% del PBI. En educación y cultura, 1,76%. Recordad que hay una ley que dice que educación y cultura tiene que tener un consolidado nacional de 16%, de los cuales la mitad pone la nación. O sea que si por más que la provincia hagan el esfuerzo, ya lo vamos a cumplir con el 16%, porque ellos plantean que educación y cultura va a ser solamente 1,76% del PBI. ¿Cuántos son los intereses solamente de la deuda? 3,66% del PBI, mayor que todo lo que te dije hasta ahora. Claro. Mayor que... Entonces, cuando vos ves esta barrabasada, vos decís, pero ¿por qué es esto? Bueno, en lo que estamos haciendo en el 2024 lo explica mejor que lo que está escrito en el presupuesto 25, que por supuesto el Congreso no se lo puede aprobar con esta frente, no pueden aprobar. Ellos tienen una ley, hay una ley que dice que el presupuesto de educación y cultura tiene que ser un 6% del PBI y que la Administración Nacional, como le da transparencia a la provincia, gasta la mitad, ese 3%, el otro 3%, porque obviamente la educación está transferida a las provincias, a los municipios, lo hacen el resto de las subjurisdicciones nacionales, pero 3% del PBI tiene 1,76. Bueno, toda esta barbaridad que hicieron, quiero respetar una ley, es peor. En el artículo primero dicen claramente que van a revertir, esto lo hemos hablado varias veces contigo, van a revertir el orden jerárquico. Vos tenés que primero satisfacer la necesidad de la población. Tienen mi ley para decirle que no le va a dar de comer a los chicos, que según la UNICEF hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer anoche y no sabemos qué comieron durante el día. ¿Quién es mi ley para decir no? La prioridad es pagar la deuda, porque él dice la prioridad es superar el financiero. Vamos a ver cómo se llama el superar el financiero, y a eso voy. Hasta ahora en octubre
en los primeros días de octubre, el gobierno legisló para pagar en forma anticipada a un banco en Nueva York 2.701 millones de dólares. 2.701 millones de dólares legisló para pagar el vencimiento de los títulos Bonar y Global. Los Bonares y los Globales, esos bonos que vencen en enero del 2025, el gobierno le adelantó para mostrar que tiene capacidad de pago. ¿Dónde sacó esos 2.701 millones de dólares del superávit fiscal? Haciendo este brutal ajuste que hizo este año, él tiene hasta el 30 de septiembre un superávit financiero de 2,4 billones de pesos. Lo convertimos a 1.000 pesos, 1.000 dólares, son 2.400 millones de dólares. Los otros 301 lo puso, 301.000 millones de dólares lo puso de 301.000 millones de dólares lo puso del superávit de octubre, que seguramente también fue superavitario. En total giró 2.701 millones de dólares, 2.700 millones de dólares de pagos adelantados de vencimiento de títulos del 2025. Los chicos se van a dormir sin comer, los hospitales están desmantelados, le meta el aumento a los jubilados, le meta el aumento a los docentes, meta todo solamente para cumplir con los compromisos una deuda que jamás se investigó, una deuda que se acrecienta a pasos acelerados, como también hemos hablado contigo, y que hoy es récord de récord. Al 30 de septiembre la deuda es casi igual al Producto Bruto nuestro, 460.000 millones de dólares. Miguel aumentó casi 10.000 millones de dólares por mes. En diciembre del 23 es mensual el boletín de la Secretaría de Finanzas que publica datos de la deuda, se llama datos de la deuda, es un boletín, está en la página web, está también impreso, pero está en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Dice que el total de la deuda bruta en diciembre del 23 era 370.000 millones de dólares y ahora es 460.000 millones de dólares. Aumentó en 90.000 millones de dólares de deuda de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En 9 meses aumenta a razón de 10.000 millones de dólares por mes. Entonces tenemos un gobierno que ajusta, que paga intereses, que adelanta pagos de capital y que encima nos endeuda, porque como no puede pagar todo el vencimiento que tiene, lo que hace es muy sencillo. Coloca, por ejemplo, letras capitalizadas o bonos capitalizados que capitalizan interés, y todo eso aumenta la deuda, y ha colocado la deuda en pesos ajustado por inflación, y todos sabemos que la inflación hasta septiembre creció según el índice de precio al consumidor, que es el que toman, el IPC del INDEC, el índice de precio al consumidor 101,6%, mientras que los dólares crecieron, cualquiera de dólares, el contado con liquidez y el dólar de salida, crecieron en el interín 22,8%. Ganaron casi 80% en dólares y lo pagamos nosotros con el aumento de la deuda pública y con el ajuste fiscal que estamos diciendo. Igualmente, pese a que han hecho toda esta barbaridad, el año que viene le vencen deudas. Es cierto que ya pagaron 2.701 millones de dólares. Le vencen en dólares según el presupuesto 2025, vencimiento de deuda 2025, en dólares 17.285 millones de dólares. Y en pesos, la gran mayoría ajustable por inflación, 39,7 millones de pesos, 39.700 millones de dólares. Hay un poco menos porque ponen para fin de año el 2025 un dólar a 1.200 pesos. Pero igual, estamos hablando de aproximadamente unos 56.000 millones de dólares que hay que pagar de vencimientos el año que viene. 56.000 millones de dólares hay que pagar durante el 2025. Exacto. Por supuesto, tienen que refinanciarlo. Por eso estamos ligados a hacer esta política de subordinación a los capitales financieros. En lugar de ponerse a investigar la deuda, puedo pasar nosotros, viste que nosotros vamos, yo gracias a vos, que interferiste con Omar Plaini, estoy en el foro de Economía y Trabajo. Bueno, en ese foro hacemos un trabajo que vamos a publicar ahora sobre lo que te estoy contando, sobre la barbaridad de la deuda, de cómo condiciona toda la política económica y por supuesto social del país, cómo empuja la pobreza y la exclusión del país para pagar una deuda que no se investigó. Y lo primero que seguimos
es que se investigue la deuda, que se cumpla con el proyecto del senador Parrilli, que decía que había que investigar la deuda, proyecto que tuvo aprobación del Senado, pero que Sergio Massa como presidente y tuvo dictamen a favor de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y Legislación General de Diputados, pero Sergio Massa jamás se dignó a llevarlo al recinto. Claro, pero el Sergio Massa que tuvo el apoyo del mismo Parrilli para ser candidato a presidente. Son esos contrasentidos que tenemos en nuestra historia, pero este número de 56.000 millones para el 2025, aunque vos decís que lo van a refinanciar, digo, es un número muy grande, pero además hay algo que yo quiero relacionar, es que Milei trabaja para esos sectores, no trabaja para que el país, los chicos ganen, tengan comida, haya trabajo, el Estado se fortalezca. No, y si sigue vigente el 70-23 es porque es la reforma constitucional por decreto más grave que ha hecho la derecha en la Argentina. Digo, todas estas cosas hay que conjugarlas. Y yo escuchándote a vos, con la indignación que lo decís, y yo participo de eso, ¿dónde están los 99 diputados y los 33 senadores que tendrían que estar despotricando con estos datos que vos tenés y otros que ellos también pueden conseguir? Entonces, nos van llevando mansamente al matadero y después le dicen a la gente, salgan. ¿Cómo voy a salir si vos que sos de los dirigentes que votamos no me convocás absolutamente a nada? Digo, estas cosas se indignan un poco cuando nos enteramos de cuáles son las situaciones reales que tenemos en lo económico. Y claro, Milei, ¿qué va a hacer? A Milei ya lo pongo del otro lado, no es un gobernante argentino, es un gobernante para los fondos. Si son los que ganan la guita, es así, ya está, no es... Trabaja para ellos. Hoy él trabaja para ellos. El jefe político Milei es Mark Stanley. Y el jefe máximo es Anthony Blinken, ahora lo van a retratar. Pero ellos dos son los jefes de... Por eso y empezaste bien diciendo, no importa si gana Trump o gana Harry, lo mismo. Porque Harry no es que era un beneficio para nosotros. Mark Stanley fue el verdadero... ¿Se acuerdan que era Braden o Perón? Fue más que Braden. Pero sí. Y nosotros no tuvimos la posibilidad de decir Stanley o Perón. No, porque no hay un Perón, no hay un Kirchner, no hay un Kirchner Néstor. O sea, en esta situación de indefinición en que nos encontramos ante la, no sé si llamarlo apatía, no sé cómo llamarlo a la población. Lo que decimos que la población nadie le informa, nadie le cuenta esta barbaridad. Esto se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Nación. Y da vergüenza porque te estoy contando un presupuesto que se ajusta terriblemente, que en la práctica se ejecuta todavía más, y como no quieren aprobarlo, porque es un ajuste brutal, nadie quiere poner la firma en ese mamoteto, porque saben que es condenar a los jubilados, condenar a las provincias, Claro. Yo no quería ser muy cargoso en esto, pero por ejemplo, yo te decía que hace 40 años que veo presupuesto, nunca vi que a las provincias le giraran hasta septiembre, porque esto es lo que realmente es lo importante. Le giraban hasta septiembre solamente el 1,5% del presupuesto, cuando el año pasado, que no fue una maravilla, le habían girado a esta altura el 3,76%. O sea, las transferencias de las provincias es menos de la mitad de lo que le habían girado en un presupuesto de ajuste como fue el del año pasado. 3,76% del presupuesto, y ahora le giran solamente el 1,5%, nada. Vos fíjate que tienen que sacar un decreto, que es el decreto 969 del 24, que lo sacaron la semana pasada, que llaman régimen de reparación federal. ¿Por qué? Porque como tienen deudas con las provincias, no les giran a las provincias, les giran lo que no puede negar es la coparticipación, porque eso se hace automáticamente. Pero, por ejemplo, hay 13 provincias que tienen sistema previsional propio, y que por el Pacto Federal número 2, que se celebró en 1993, las provincias que se quedaban con el sistema previsional, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, esa provincia había que dar una compensación. Estaba acordado, firmado, es un pacto que después se refrendó por ley. Milei jamás lo respetó. Y las provincias cobardemente hacen denuncias judiciales. ¿Cómo arregla Milei esto? Y dice, bueno, mira, le dice a Santa Fe pide que le entreguen para cambiar las teorías de Milei. Quiere que le den la manutención de la ruta 11 de los 70 kilómetros que van de Desarrollo Seco
al sur de Rosario hasta Timbúes, al norte de Rosario. O sea, 31 terminales portuarias, que se llama Complejo Puerto Rosario, están en estado calamitoso y es la mayor exportación de grano. ¿Dónde está la mesa enlace? Ni siquiera le pone asfalto a la ruta donde están los camiones por Rosario. Rosario es el principal puerto de exportación de productos agro y agroindustriales del mundo. El año pasado exportó 110 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales. Estados Unidos tiene 10 puertos importantes, más importante en New Orleans, pero New Orleans exportó 66 millones de toneladas. Es el mayor puerto de exportación de productos agro y agroindustriales. La Argentina es el tercer exportador mundial de alimentos y forrajes. Bueno, ya ni siquiera se lo falta. También le pide que la parte de la circunvalación de Cerro Gran, para no estar los caminos por Rosario, tiene una circunvalación que están en estado calamitoso. Entonces Milei le dice, no, mirá, yo la plata que te debo de las cajas provisional, me voy a hacer a vos que mantenga la ruta. O sea que todos los gastos se lo pasa a la provincia. Y él no hace nada. Peor que Menem. Pero totalmente, porque eso, bueno, no nos da tiempo para discutir. Menem tenía un modelo de Estado neoliberal, pero era otro momento del neoliberalismo, y este tiene un modelo que es anarcocapitalista, destrucción del Estado. Bueno, tenemos que irnos, querido Horacio Robelli, gracias por el entusiasmo, nos suma indignación a todo esto y gracias por la coincidencia realmente que no nos tuvimos que meter con Donald Trump y Kamala Harris, que es igual de alguna manera lo vamos a analizar. Pero bueno, un abrazo grande y será hasta la semana que viene, Horacio. Muchísimas gracias a ustedes dos y a todos los oyentes por la paciencia. Y sigamos recitando bronca. Muchísimas gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de la gestión libertaria en el PAMI, para ejemplificar una constante que vemos en todas las áreas del desgobierno de Javier Milei. Además de idiotas e inservibles, son chorros. Principio de revelación. En marzo, la agencia de contratación de ñoquis Manuel Adorni anunció que habían realizado una auditoría en el PAMI y estaba al borde del colapso. No llegaba a mayo. La auditoría no la encontramos por ningún lado. No está subida al sitio web del PAMI, ningún medio la publicó, la Sindicatura General de la Nación desde 2019 que no audita el organismo. Permítanme sospechar que todo lo que dijo Adorni sobre el PAMI es... Farlopilla, sí señor. Más allá de esa falopa incomprobable que tiró Adorni, lo único cierto es que en estos meses de gestión, Milei les quitó los medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Y además le vetó 12.000 pesos de aumento para las jubilaciones mínimas. ¿Dónde fue a parar la guita de los medicamentos y las jubilaciones que les chorearon a los jubilados? Acá te lo vamos a contar. Y aunque no lo van a poder creer, todo lo que viene ahora no es ficción. Está pasando hoy a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El 6 de junio fue designada al frente del PAMI Misiones Ninfa Zunilda Alvarenga, presidenta del Partido Libertario Misionero y diplomada en Economía Austríaca en la escuelita que le dio el título trucho de doctor a Milei. Con estos antecedentes, no nos sorprendió que a las 3 semanas se filtren audios donde Ninfa les pide a sus empleados parte del sueldo para financiar a La Libertad Avanza. Cuando vengan hay que avisarle a Julio que vaya con eso y para decirle también que van a tener que depositar una plata, digamos, por el tema del partido. 300 lucas por cabeza pedía la amiga de Karina. Acá vemos a Ninfa con la amiga del elfo y acá con el duende. Dije que no era ficción, pero estos sinvergüenzas parecen sacados de una novela de Tolkien. A Ninfa la denunciaron penalmente en el Juzgado Federal número 1 de Misiones y también ante la Oficina Anticorrupción, que en una decisión que hubiese sonrojado a la mismísima Laurita Alonso, determinó que no correspondía promover ninguna investigación. El titular de la Oficina Anticorrupción es Alejandro Melik, uno de los abogados de Coppola en el caso del Jarrón. Sí, el otro defensor de Coppola era el actual ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Falta que lo nombre a Yayo Cosa en el Cedronar y cantan bingo.
tipo la zafó pese al medio kilo de merca que le encontró en un jarrón. Mirá si Melik no le iba a salvar a Ninfa. Buen abogado es Melik, buen abogado. Cuando lo nombraron en la Oficina Anticorrupción tuvo que buscar la palabra transparencia en el diccionario, pero abogado es bueno. Pese a que la Oficina Anticorrupción dijo que no había nada que investigar, el 15 de octubre echaron a Ninfa del PAMI. Los libertarios son tan virgos, que esta se llama ninfa y en vez de ninfómana es cleptómana. Igual seamos justos, Chucky. Ninfa no es la única. En todos los PAMI del país están pidiendo el diezmo para Karina. Y en Santiago del Estero, el 25esmo. En enero, Marcela Coronel asumió como directora del PAMI Santiago del Estero. La echaron el 28 de mayo por las razones que ella misma expuso. El total es más de 600.000 pesos. Cuentas que se tenía que distribuir a través de diferentes números de CRU y diferentes áreas. Cuentas que supuestamente eran para el alquiler, para el pago del arquitecta, para el pago de insumos de librería. O sea, yo en ningún momento me he negado a hacer los aportes que yo sé que eran para beneficio del espacio de la Libertad Avanza. Es algo que me pidió Betty Luján desde un primer momento, y yo, si bien no sabía el monto, pero bueno, para mí la sorpresa ha sido cuando me piden el 25%. 25% que no era de la funcionaria, era guita del Estado, de todos los jubilados y jubiladas que le pagaban el sueldo. Y la libertaria esta no tenía problemas morales con que la guita de los jubilados financie la Libertad Avanza. Quería poner menos y que le dieran recibo. Roban, pero piden ticket. Por lo menos son prolijos. El que no fue muy prolijo fue este cordobés. En Córdoba le entregaron ANSES y PAMI al diputado nacional Gabriel Bornoroni, que puso al frente de esos organismos a Marcos Patiño Brizuela y Andrés Bauzá, dos de sus socios en el estudio Bauzá-Bornoroni. ¿Ese Bauzá es algo de Eduardo, el primer jefe de gabinete de Carlos Menem? Sí, el hijo. Uf, en cualquier momento lo convocan a Víctor Alderete. La casta está aterrada. Otro hombre de Bornoroni es Federico Montes, quien en mayo asumió la delegación San Francisco del PAMI. Soy Federico Montes, abogado, egresado de la Nacional de Córdoba con un posgrado de una maestría en Administración de Empresas, Economía y Finanzas de la Universidad Austral del IAE, Business School de Buenos Aires, titular del PAMI, agencia PAMI San Francisco. Vengo obviamente en calidad de referente de la Libertad Avanza como representante del espacio oficial que representa a Javier Milei en la ciudad. El máster de la IAE Business School o algo así tuvo que renunciar en septiembre después de haber sido imputado por estafas a una pizzería. El delincuente común pedía pizzas y lomitos con papas fritas a una pizzería llamada Colón y les enviaba un recibo de transferencia trucho generado por una aplicación que imita el aspecto de Mercado Pago. El dueño contó que aún no pudo cobrar la deuda. ¡Qué runfla de marginales, por favor! ¿Runfla dijiste? Mira esto. En marzo designaron al escribano libertario Carlos Soloa Vacas al frente del PAMI Mendoza. Duró 3 meses. Cuando se fue, mandó un WhatsApp diciendo: quedan en manos de una runfla de ignorantes. Al frente de la runfla colocaron al abogado David Litvinchuk. El compañero David Litvinchuk. ¿Compañero? Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y luego consejero académico, en ambos casos por la agrupación peronista Todos por Derecho. Me parece que ya no es ni nacional ni popular. Mirá la foto que subió a sus redes cuando lo designaron en junio como referente de la dipupatito Lourdes Arrieta. Este impresentable no lleva 4 meses en el PAMI y ya tiene una denuncia penal de la propia diputada Arrieta.
que lo acusa de haber truchado avales en la presentación de La Libertad Avanza en Mendoza. Y esto de los avales truchos no pasa solamente en Mendoza. El 21 de febrero, Carlos Montenegro, un empleado con 41 años de carrera en el PAMI, fue designado al frente de la Regional Río Negro. Duró 85 días en el cargo. Lo echaron en medio de un conflicto con ATE y lo echó por teléfono un asesor de la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde, llamado Nahuel Piccoli. Es como si vos, Chucky, hubiese llamado a Culfas o a Scioli para echarlos del Ministerio de la Producción. Hubiese estado mal, pero no tan mal. Piccoli es empleado del Congreso, con la categoría más alta, unos 2 palos por mes. Y es delegado de ATE, que apenas se fue de Montenegro levantó el paro. Con lo cual quedó claro que le hicieron una cama king size. Pero además, Piccoli está acusado, junto a la diputada Villaverde, delegada por Karina Milei para armar el partido en Río Negro, de haber truchado avales para inscribir a La Libertad Avanza. Como en Mendoza, la denuncia ante la justicia la hizo un libertario, y la presunción es que parte de los avales truchos los sacaron de la base de datos de PAMI y ANSES. Todo más trucho que la estafa a la pizzería. Pero no tanto como lo del PAMI y La Plata. En mayo echaron al director libertario del PAMI La Plata, Carlos Simoneto, y a la coordinadora contable Viviana Aguirre, que ocupaba ese cargo pese a que la agencia de contrataciones de ñoquis dijo que se habían eliminado el 100% de las coordinaciones. Si Milei no sabe dividir, no esperemos que Adorni sepa que el 100% es el todo. ¿Por qué echaron a estos dos? Simoneto comisionó a Aguirre a Brasil para que vaya a ver el show que dio Madonna en Copacabana. Después de ser echada, Aguirre denunció penalmente al presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Sebastián Pareja. 500 lucas cash del sueldo entregan en este PAMI. Te sumo un dato. Viviana Aguirre es locutora. No se me ocurre una persona menos capacitada para ser coordinadora contable. A mí sí. El director ejecutivo de PAMI Rosario. En el PAMI Rosario pusieron a Guido Orlandi, dueño del pub Ruin Bar y antes de la cadena de bares Queens, que cerró tras un pedido de quiebra y más de 100 cheques rechazados. Con la cajita del PAMI seguro se recupera. Pero la gran razón por la que es una vergüenza su designación al frente del PAMI en Rosario es este tuit, donde dijo que el COVID era la solución al déficit previsional. Pusieron a Drácula a manejar el banco de sangre. Es casi tan vergonzoso como lo de Tucumán. En Tucumán, el primer director libertario duró 24 horas, porque se supo al toque que era el dueño de una clínica prestadora del PAMI. Al segundo le pasó exactamente lo mismo, aunque el curro tardó en saltar 2 meses más o menos. Al tercero, Martín Fernández González, lo echaron a fines de agosto por denuncias de corrupción. Todos responden a Ricardo Bussi, aliado de Milei. Diría León Gieco, como los Orozco, son todos chorros los locos. Al de Formosa también lo denunciaron penalmente. En Formosa, la militante libertaria Valentina Míguez denunció ante la justicia federal una serie de irregularidades en el PAMI local, que está conducido por Héctor Prizuela, dueño de una fábrica de papel higiénico. Todo es bizarro con esta gente. Según la denunciante, metieron en el PAMI hasta una perra de la tía de una cuñada del diputado nacional por la Libertad Avanza, Gerardo González. Y el tipo nombró todas personas relacionadas con su exmujer. Y ni hablar toda la parentela que metió, porque son todos los parientes de él, ¿viste? Amantes, la examante, la exmujer, ¿viste? Ya es una vergüenza. Los maridos actuales de las ex, ¿entendés? El hermano.
En Junín, un concejal metió al padre, pero ya lo rajaron. Al frente del PAMI Junín designaron a Nicolás Cornaglia, padre del concejal libertario Juan Manuel Cornaglia. Lo rajaron hace un mes, cuando se supo que tenía denuncias en la comisaría de la mujer por violento. Lo reemplazó un randacista, dedicado a los que dicen que en el peronismo es con todos. Al hijo de Cornaglia en cualquier momento lo rajan también. ¿Por? Se fue de vacaciones a Cancún con toda la familia, sin pedir licencia y con el auspicio de una agencia de turismo local. Che, ¿alguno con un mínimo de decencia no tenemos? Digo, para compensar un poco todo esto. A ver, déjame ver. En azul seguro que no. El candidato a intendente, un reconocido odontólogo, metió a la hija en el PAMI y cobra una pensión por vulnerabilidad social. Una PUAM. Uno más chanta y delincuente que el otro, estos libertarios, ¿eh? Mira, tengo uno del PAMI Quilmes que por ahí califica. Se llama Norberto Modesto Moldes y fue candidato a intendente de Cañuelas. ¿Por qué tiene una foto con un caballo? No sé, la debe haber sacado del spot de campaña. Quiero Cañuelas seguro, con calles transitables y un mejor hospital. Ya me pasaron el dato, ya tengo a mi candidato, es el mejor sin dudar. Yo quiero a Moldes, voto por Moldes, para ganar, todos con Moldes. Yo quiero a Moldes, voto por Moldes, para cambiar, todos con Moldes. ¿Querés un verdadero cambio para Cañuelas? Votá por Moldes, intendente. Chucky, ¿qué fue eso? Perdón, es tan bizarro que lo tenía que meter en algún lado. El siguiente caso es un reconocimiento a la nueva política. En La Rioja quedó al mando del PAMI Amado Omar Menem, tío del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y del asesor presidencial Lule Menem. Amado Omar nunca había tenido un cargo político hasta ahora. Y ese es el reconocimiento que queremos hacerte, Amado Omar. Eras el único Menem que no tenía un cargo público, que no vivía de la teta del Estado. Ahora confiamos en que desde tu lugar en el PAMI combatas a la casta. Otro al que tenemos que hacerle un gran reconocimiento es a Lule Menem. Al asumir como mano derecha de Karina Milei, se privó de recibir el Posto Fisso di Oro. ¿Qué es el Posto Fisso di Oro? Un premio que te dan al cumplir 40 años como planta permanente del Estado. Claro, que el tío Eduardo Menem lo nombró posto fixo en el Senado en 1984. Claro. ¿Lo viste alguna vez acá? Jamás. Yo tampoco. Debe haber estado encerrado todo el tiempo y laburando mucho. Non bestemmiare, il posto fisso è sacro. Repasemos. 1. Les dieron el PAMI de cada provincia a los diputados nacionales de La Libertad Avanza. Y en las provincias en donde no tienen diputados, al referente o al apoderado local. 2. La Libertad Avanza se está financiando con la plata de los jubilados. 3. Usan las bases de datos de PAMI para truchar avales para la conformación del Partido Libertario en cada uno de los distritos. 4. Pusieron gente con ninguna preparación para el cargo y que están choreando a 4 manos. 5. Muchas de las denuncias fueron formuladas por los propios libertarios que se quedaron afuera del reparto de cargos. Militaron para acabar con la casta y se están matando por un puestito en el Estado. Y toda esta podredumbre alrededor del PAMI se vuelve todavía más indignante si recordamos que en 2021 Graciela Ocaña y Luis Petri ¿Qué fue eso? No tengo idea, pero vamos a tener que grabar de nuevo. Arrancá desde cuándo. Cuando
cuando recordamos que en 2021 Graciela Ocaña y Luis Petri Me parece que salta cuando lo nombras a Petri. Confirmado. No lo nombres más. Grabemos de nuevo. ¿Desde cuándo otra vez? Cuando recordamos que en 2021 Graciela Ocaña denunció penalmente a la conducción del PAMI por haber entregado 9 subsidios de 100.000 pesos a centros de jubilados que ella decía que eran de la Cámpora. La investigación de la Justicia Federal determinó que los centros de jubilados demostraron en qué habían gastado el monto de los subsidios, básicamente en equipamiento para sus locales. Los recursos de la Justicia Federal movilizados por 900.000 pesos, que además se demostró que todo eso había sido distribuido y gastado legalmente. Adivinen si la impresentable de Ocaña hizo alguna denuncia por los 2.500 millones de pesos que se chorearon en el PAMI Tucumán o por alguno de estos casos que estamos mencionando. Tenemos que usar más seguido esta camiseta. Mirá lo que, ponele color, mirá, se aprecie bien esta belleza. ¿Sabés qué pasa? Se puede confundir con el apodo de Milei. ¿Qué apodo? ¿No sabía cómo le decían en la Corporación América? CCCP. ¿Y qué significa? Consumidor constante y compulsivo de prostitutas. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo. No solamente está en contra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene 76.000 millones de dólares y que eso pertenece a los trabajadores y al sistema previsional. Y claro, esto la gente no lo sabe y se queda muy tranquila, pero los próximos jubilados no van a tener jubilación. Y si a nosotros nos pasa algo, ese fondo de garantías ya se lo robaron, lo pasaron al Estado, a los fondos del Tesoro Nacional. ¿Para qué? No para pagar la deuda externa, para seguir robándonos. Entonces por eso estamos acá. Nos quieren dejar sin patria, nos están rematando las tierras del territorio argentino que nos pertenece absolutamente a todos. Lo mismo que nuestras riquezas, nuestros petróleos, nuestro litio, nuestro gas y todo lo que significa el suelo argentino. Por eso estamos acá. Somos los jubilados, pero también vamos a entrar en cada una de las marchas y cacerolazos, porque Patricia Bullrich nos quiere meter miedo, pero nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo, jamás vamos a tener miedo, porque ellos no están con la ley ni con la Constitución, nosotros sí, y somos un pueblo que siempre defendió la democracia, porque somos un pueblo de paz, de trabajo, de prosperidad, y que no se hagan los vivos, porque si dejamos de trabajar, ninguno de todos los ricos que se roban la plata del país van a poder hacer nada, porque acá el que cosecha es el peón de campo y el que trabaja en las industrias es el obrero, y los investigadores y los científicos y los empresarios de las pymes son los que levantan al país. Así que no se hagan los vivos, este DNU lo tenemos que derribar entre toda la ciudadanía. Yo soy Raquel Márquez y pertenezco a la Confederación General de Jubilados y Pensionados del país. Ahora soy una militante de toda la vida. Nunca tuve ningún cargo y nunca tuve ninguna función pública, pero sé perfectamente cuál es el deber de los diputados y de los senadores. Y espero sinceramente, y este es un mensaje para los legisladores que son los representantes del pueblo, que tengan muy en claro que el pueblo argentino no es estúpido, que no nos traten a las personas porque cobran un plan, que son planeros negros y villeros de mierda que no sirven para nada. Esa gente piensa, come y además trabaja para levantar el país. Así
Así que les quiero decir a ustedes que son jóvenes, que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar. Este DNU es inconstitucional. No puede ser que se queden en sus casas. Tenemos que defender la patria. La patria no se vende. Somos argentinos. Es un mensaje para todos, para el pueblo argentino. Que vengan, que salgan a las calles. Tenemos que hacer caer este DNU. Y a los diputados y senadores que sepan muy bien que nosotros los vamos ahora a seguir y vamos a fijar quién votó y qué votó. Y se la van a tener que ver con nosotros, que somos los que los votamos. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza tiene que darle. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente.
Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.